empezamos. Señor les bendiga, mis hermanitos. Es una bendición estar con ustedes una vez más en este lunes, segundo día en el que iniciamos lo que comúnmente, pero muy respetuosamente también llamamos Semana Santa. Y quisimos continuar con los temas porque está inundado de malas noticias allá afuera, quizás justificadas. Sin embargo, la palabra del Señor tiene mejores buenas nuevas. Las buenas nuevas de salvación, las buenas nuevas de redención, y estas están en Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Hoy el día lunes, común conocido como lunes de purificación del templo, y quisimos dar un pequeño mensaje compartiendo la palabra del Señor, y quiero dar una cita y después de esto entonamos una alabanza relacionada al tema. Y dice la palabra del Señor ahí en Evangelio según San Mateo, capítulo 21, dice el versículo número 12, queridos hermanos, si ustedes lo ven el día de hoy, en este mismo momento, o un rato más quizás, lo puedan compartir a un ser querido, a un ser amado, pueden tomar en cuenta esta lectura. Evangelio según San Mateo, capítulo 21, dice el versículo número 12. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: Hosana al Hijo de David, se indignaron y les dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo: sí, ¿nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Quiero que hagamos una oración. Padre, en el nombre de Jesucristo, te quiero pedir por todos aquellos que están escuchando o escucharán, Señor, en las diferentes repeticiones, Señor, este pequeño mensaje, Señor. Te ruego, llénales de bendición, llénales de fe, aleja el temor. Señor, hoy proclamamos tu palabra, la cual es buena noticia, mi Dios. Las buenas noticias que inundan nuestro ser, y tu palabra que penetra hasta nuestros huesos, Señor, que transforma nuestra vida, Señor, y nos ayuda a vivir en este mundo lleno de peligros, Señor, lleno de maldad. Nos ayuda a vivir, Señor, una vida íntegra, bien, en paz, con los seres queridos, Señor. Y aún aquellos que están pasando un tiempo difícil o están en soledad, contigo, Señor, hay bendición y victoria. Por eso te honramos, te glorificamos y te damos toda gloria, todo honor, por siempre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Enséñame tu camino, Señor, y andaré en tu luz. Dame un corazón entregado a ti para honrarte, oh Dios.
sea, mis hermanos, que podamos de alguna manera, en el nombre precioso de Jesucristo, ser llenos de la pureza del Señor que solamente Él puede otorgar a la vida de todos aquellos que se acercan al Señor. Y rápidamente, el día de hoy yo quiero compartirles, mis amados hermanos, un pequeño tema, ¿verdad? Hoy se llama el tema haciendo alusión a la purificación del templo, en compañía de mi linda esposa, ¿verdad? Porque pues me siento solito, así que por eso le digo, vente aquí conmigo, ¿verdad? Pero estamos hablando de un tema muy importante que es acerca de la purificación del templo. El día de hoy, ¿verdad? Haciendo alusión al lunes de purificación, hoy hablamos de la purificación del templo y leímos la cita y ahí vamos a estar basándonos ahí en el Evangelio según San Mateo 21, capítulo 21, versículos números del 12 al 17, por si usted quiere, ¿verdad?, corroborar las citas o darles alguna profundidad más y aún añadir más, es mucha bendición. Pero es muy interesante que el día de hoy, más en esta semana y más en los tiempos en que estamos viviendo, podamos enseñar las actividades que realizó nuestro Señor Jesucristo en sus últimos días sobre la tierra. Decimos que el día de ayer, día domingo, ¿verdad?, lo conocemos algunos como Domingo de Ramos o Entrada Triunfal. Si usted tiene su Biblia, precisamente el domingo es Entrada Triunfal. ¿Por qué resaltamos esta semana? Porque fue la última semana en la que nuestro Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra, ¿sí? Humanamente hablando. Después obviamente viene la resurrección, pero ya con un cuerpo glorificado y todopoderoso, ¿verdad? También duró otros días más y eso es un tema también muy importante. Pero antes de la crucifixión y resurrección, el día domingo, nuestro Señor Jesucristo estuvo en la entrada triunfal. El lunes, purificación del templo. El martes, autoridad de Jesús ante los escribas y fariseos. El día miércoles es conocido como el día de reposo o día de descanso. El jueves es la institución de la Santa Cena y el lavamiento de pies. El día viernes es la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo y se hace mención a las 7 palabras. Recuerden que los días viernes en Semana Santa hacemos mención a las últimas 7 palabras que nuestro Señor Jesucristo mencionó ahí en la cruz. El sábado, ¿verdad?, nuestro Señor Jesucristo estaba arrebatando las llaves del imperio de la muerte. Él desciende al Hades y proclama la victoria, les quita a Satanás y a sus demonios las llaves del imperio de la muerte, ¿verdad?, el día sábado. Y el día domingo, muy hermoso día domingo, domingo de resurrección, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo venció a la muerte y ahora proclama resucitado, ¿verdad?, que ciertamente se ha cumplido y está en victoria nuestro Señor Jesucristo. En la enseñanza de la purificación del templo, mis amados hermanos, resaltamos la importancia del templo, el valor que le da nuestro Señor Jesucristo al templo y la condición del templo, pues la forma en que nuestro Señor le llama a su pueblo, los judíos en ese momento, no es de mucha aceptación, pues les dice que le debería de ser llamada casa de oración, mientras que en ese momento nuestro Señor le da un título no muy bueno, dice cueva de ladrones, ¿sí? Es importante ver cómo el Señor tiene tiene importancia y le da importancia y observa de una manera el templo. El Señor no se escapa nada, ¿verdad? Ni la actitud de una persona, ni la dirección de un templo o una iglesia, como comúnmente le llamamos, ¿verdad? De tal manera que al Señor le interesa el templo porque Él tiene un propósito para el templo. Dice la palabra ahí en Mateo capítulo 21, versículo número 12, dice: y entró Jesús en el templo de Dios. Y fíjese cómo le da ese título, ¿verdad? El templo de Dios. Sí, es muy importante que lo podamos resaltar si usted ve la lectura ahí en su casa. El templo es de Dios, dice, y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho
Dice, cueva de ladrones. Esto nos enseña varias cosas. La condición de los líderes de aquel tiempo y de aquellos que aparentemente estaban proveyendo a los extranjeros los insumos para los sacrificios. Palomas, corderos, ¿verdad? Becerros, cambio de monedas, entre otras cosas. Y aparentemente ellos estaban haciendo, según ellos, algo bueno, ¿verdad? Porque venían extranjeros de cientos o miles de kilómetros y venían a ofrecer al templo un sacrificio al Señor, y para que no trajeran desde su casa un becerro, imagínense, pues nada más traían dinero, pero el dinero no les era aceptado porque era un dinero extranjero. Entonces ellos en sus pesas, ¿verdad?, ponían la pesa y hacían el tipo de cambio, ¿no? Y les hacían el cambio, y de esa manera ellos ya tenían una moneda aceptada en el templo y podían comprar. Sin embargo, el precio, ¿verdad?, del cambio de moneda era muy elevado, según los comentaristas, y los costos eran muy excesivos. Por eso nuestro Señor se indigna, ¿verdad? Todas estas personas de alguna manera se estaban beneficiando a costa de engaños, pesas falsas había, a costa de los pobres e hijos de Dios extranjeros, que por esa distancia, pues ellos preferían comprar ahí en el templo, pero estaban siendo engañados. Pesas falsas, mentiras, ¿verdad?, se estaban llevando a cabo. Ahora nos damos cuenta a través del trasfondo histórico del por qué nuestro Señor les llama cueva de ladrones a ese lugar, cuando debería ser titulada casa de Dios, casa de oración, pues se había filtrado en el templo robo, mentiras y conveniencia entre los líderes religiosos. Se había perdido el propósito del templo, el cual era tener comunión con Dios por medio de la oración. Qué triste que se pierda el propósito. Y si nos damos cuenta, muchas cosas en este mundo, mi hermano, se están perdiendo. En la familia se está perdiendo, el matrimonio se está perdiendo, el origen y propósito de la iglesia se está perdiendo. Yo sé que usted conoce a más de una persona que dice, el templo no, ahí son ladrones, ahí roban, ¿verdad? Ahí se benefician de... Pero déjenme decirles, se ha hecho fama, ¿no? Y por algunos, quizás, no voy a negar que no sea una realidad lo que la gente piensa o ha observado o ha vivido, pero déjeme decirle que no todos los templos son así. Hay templos donde está la presencia de Dios. Hay templos donde se glorifica el precioso y santo nombre de nuestro Dios, y se tiene la comunión y el propósito, y nos esforzamos todos por cumplirle a nuestro Dios. De tal manera que esto resalta lo que Dios está buscando en su templo, en sus líderes y en sus hijos. Pues no se trata solo de asistir por asistir al templo, no se trata de que los líderes busquen beneficiarse a costa de la gente, haciendo sangrar, como comúnmente se dice, a los hijos de Dios. Así que hoy es un llamado a los líderes. Yo sé que hay varios líderes que pueden estar observando, revisando las publicaciones, y es un llamado a los líderes. Líderes, tenemos una responsabilidad con el templo de Dios, no es templo mío. Sea como se llame la iglesia, o le haya puesto un nombre, o el Señor se lo haya dado, ¿verdad? Aquí le llamamos iglesia de Dios, porque la iglesia es de Dios. Entendemos que el dueño es el Señor. Iglesia de Dios, iglesia de Cristo, ¿verdad? El título que sea, la iglesia le pertenece al Señor. Entonces el propósito de administrar el templo es proporcionarle al pueblo de Dios un ambiente propicio y totalmente sano para que adore a Dios a través de la oración y comunión con sus hermanos. Si en un templo no se proporciona un ambiente sano, propicio, para que se adore y glorifique el nombre del Señor, algo está mal, algo está sucediendo mal. También es un llamado a los miembros de la iglesia, miembros del cuerpo de Cristo. Si estamos en un lugar
en donde los líderes, el pastor, los dirigentes, solo te quieren, mi hermano, para beneficiarte, sal de ahí, mi hermano. No lo permitas, no te contamines. Pues el problema en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo en el templo era que la gente toleraba la mala dirección, el mal testimonio de los que habían convertido la casa de Dios, la casa de oración, en una fuente de ganancias, en una cueva de ladrones. Y el problema de tolerar es la contaminación e imitación. Es decir, que aquel que tolera al rato va a imitar a su líder. Va a ser igual que el líder. Si el líder es ladrón, al rato el miembro también se convierte en ladrón. Si el líder tiene una relación superficial y no le importa la comunión con Dios, al rato el miembro va a imitar y va ciertamente a realizar lo que realiza totalmente superficial. Así que hoy en día, mis hermanos, yo quiero resaltar la importancia del templo. ¿Sí? Templos que por esta contingencia, pues hoy están cerrados. Pero quiero resaltarlo para que cuando estén abiertos, los aprovechemos, mis hermanos, y sepamos cómo debemos de conducirnos en el templo. ¿Qué debemos de hacer en el templo? Y decimos es darle la gloria al Señor. Pero ¿cómo deben de ser los templos aceptables según Dios, según los ojos del Señor? El templo es un recinto utilizado para congregar al pueblo del Señor. Por lo tanto, en ese lugar, número uno, se debe de manifestar la presencia del Señor. En el templo se debe de manifestar la presencia del Señor. Si no se manifiesta la presencia del Señor, oye, no hay palabra, no hay dirección, no hay milagros, ¿qué está pasando, no? Necesitamos, número uno, se debe de manifestar la presencia de Dios. Número dos, debes encontrar libertad, mi hermano. Y conoceréis la verdad, dice nuestro Señor Jesucristo. Y la verdad te hará libre. En el templo se predica la verdad y la verdad nos va a hacer libres. Así que en el templo encontramos libertad. Amén. Debes encontrar dirección, mi hermano. Ahí hay dirección, debes de encontrar la dirección. A veces llegamos, yo creo que todos hemos llegado al templo, ¿verdad? Al menos yo recuerdo mi juventud, hace poquito. Y le preguntábamos a los líderes, al pastor, no solo al pastor, a buenos líderes en mi tiempo. Había y hay todavía buenos siervos del Señor, buenos hermanos, no hablando solamente de los pastores que han pasado por mi vida, que han sido muy buenos pastores, también buenos siervos del Señor, hermosos siervos del Señor que dirigieron mi vida en el campo, ¿no? No solo en la iglesia o cuando me invitaban en el trabajo pastoral, ¿verdad? En la iglesia o visitando. Cuando iba a la escuela, cuando andaba en la calle, había buenos siervos del Señor que miren, me estiraban las orejas y me dirigían y me decían, ¿sabes qué? ¿Estás bien o estás mal? ¿Verdad? Síguele o regrésate. Buenos siervos del Señor, ¿verdad? Mi hermano Toño Escobedo, ¿verdad? Padre. Nuestro hermano Joel Canizales, buenos siervos del Señor, ¿verdad? En su tiempo. Y hubo varios otros hermanos que quizás hasta me faltaría tiempo, y a usted también, ¿verdad? Enumerar a cada uno de ellos, así como buenos pastores que yo he tenido. Encontramos dirección en el templo de Dios. Número 4, ¿qué debe haber? Característica número 4, ¿de qué debo de encontrar? ¿Qué debe usted de encontrar en el templo? Debe de encontrar un crecimiento espiritual. Claro que eso depende mucho de usted, pero necesitamos querer crecer espiritualmente. No puedo ser siempre un bebé espiritual. Necesito encontrar un buen alimento y poder nutrirme de ese alimento y poder crecer. ¿Sí? También, número 5, debes obtener una cobertura espiritual. No se trata
solo de ir y escuchar, se trata de que tienes que tener esa cobertura. Esa dirección que decía hace un momento se obtiene con la cobertura que te brinda la iglesia. Sí, primeramente pastoral, pero también buenos hermanos, buenos líderes te pueden apoyar y te pueden cobijar y te pueden bendecir. Eso se encuentra en una iglesia de Dios, en una iglesia que le pertenece a Dios. No hablo solo de nuestra denominación, como le llamamos. Hablo de que toda iglesia que le pertenece a nuestro Señor Jesucristo le brinda al pueblo de Dios cobertura espiritual. Y número 6, debes encontrar una familia. ¿Sí? No hay llaneros solitarios como decimos. Debe de haber una familia en el templo de Dios. ¿Sí? Es hermoso, los pastores que escuchen quizás esto, es hermoso que pueda haber un vínculo de todas las familias con nosotros, es hermoso, pero más hermoso es poder yo observar que todos están conviviendo y todos tienen plática con todos, se conocen, saben dónde viven, saben y conocen sus necesidades. Eso lo brinda la iglesia del Señor. Si estás en una iglesia y sabes que no hay al menos 3 o 4 características de esto, ten mucho cuidado. Medita en ello, órale al Señor, ora por la iglesia. Pero si no, mi amado hermano, sal de ahí. Quiero pedirle a mi esposa si me ayuda a leer el Salmo 133, muy conocido por usted. ¿Y qué dice el Salmo 133? Y ahí da una característica acerca de la iglesia. Amén. Dice así la hermosa palabra del Señor: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Amén. Ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Fíjese, dice la palabra del Señor, y son características que muestra nuestro Dios cuando están los hermanos. Dice: delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Cuando vamos al templo, tiene que ser un tiempo hermoso, mi hermano. Amén. Deleitoso, dice delicioso. Si va, híjole, no me gusta ir al templo, pero si no va a venir el pastor al otro día o me va a llamar que por qué no fui. Eso no, hermanito. Si el pastor le está puchando, acarreando, dándole latigazos para que se arrime a buscar la presencia del Señor, eso no. El tiempo tiene que ser delicioso. Tiene que llegar al templo y encontrar un ambiente hermoso, ¿sí? De deleite, dice la palabra de nuestro Señor. Entonces, dice también: porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Ahí, ¿dónde? Donde están los hermanos juntos y en armonía. Ahí hay bendición. Fíjate lo que le pasó, lo que pasó cuando nuestro Señor Jesucristo llegó al templo, mi hermano. Después de que muchos, fíjese, después de mucho tiempo, nuestro Señor Jesucristo llega al templo. Y después de que en mucho tiempo la gloria de Dios no se había manifestado a Israel. Si usted recuerda un poquitito de historia, la manifestación de nuestro Señor Jesucristo fue la reaparición de Dios en la tierra. Es decir, había pasado una brecha de 400 años, mi hermano. Usted recuerda que entre Malaquías y Mateo hay una brecha que le llamamos algunos brecha de silencio, 400 años donde Dios guarda silencio a su pueblo. Así que cuando Dios estaba corrompido, el templo estaba siendo mal guiado, mal dirigido, y cuando debería de haber sido llamada casa de oración, ahora era una cueva donde habitaban los ladrones.
¿Por qué? Porque Dios no estaba en el templo, mi hermano. Porque Dios había dejado de dar palabra profética al templo del Señor. Había callado. Y cuando nace el Señor y cuando crece el Señor e inicia su ministerio y llega al templo, entonces vuelve el Señor, nuestro Dios, a hablar a la tierra, a hablar a su pueblo. Entonces, cuando Dios no está en el templo, esto nos da una enseñanza, un principio bíblico. Cuando Dios no está en el templo se corrompe y permite cosas nefastas, mi hermano. Hay cosas tremendas, horribles que se permiten en los templos, en las iglesias, cuando Dios no está ahí, cuando Dios no dirige. Fíjese lo que dice la palabra del Señor ahí en el 21:14. Y es lo que pasa cuando aparece nuestro Dios en su templo. Dice, y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Hubo sanidad, mi hermano, hubo restauración cuando llegó nuestro Señor a su templo y puso orden y limpió el templo y echó fuera a los cambistas y a los que vendían, ¿verdad? Y aquellos que atravesaban con utensilios, ¿verdad? Entre los atrios del templo, y el Señor los echó fuera, dio orden a su templo, y entonces reapareció la palabra del Señor, apareció nuevamente, habló con poder nuestro Señor, y entonces empezó a haber sanidades, ciegos y cojos fueron sanados. Pero no faltan los que critican las obras de Dios. Demonio tiene, decían algunos. Estas obras las hace por Belcebú, decían algunos otros. Cuando se ha apagado o se ha alejado de Dios, las personas tienden a criticar. Cuando no hay esa manifestación de paz, de dirección, esa cobertura, esa libertad que Dios da en su iglesia, y cuando no hay en esa iglesia, dicen, ¿sabes qué es emocionalismo? Yo no sé si le ha pasado. Hay emocionalismo, no, ahí es emocionalismo, ahí es esto, ahí es lo otro, ¿verdad? Eso no es de Dios. Déjeme decirle, mi hermano, cuando el Señor está en su templo hay gozo. Dios es alegre. Amén. Sofonías lo dice. Tenemos un Dios alegre que se deleita cuando su pueblo le alaba. Ahí está el Señor en medio de la alabanza de su pueblo. Tenemos un Dios que se regocija cuando su pueblo viene a obtener dirección. Hoy en día hay muchos cesacionalistas, no sensacionalistas, cesacionalistas, que afirman que Dios ya no hace milagros, que afirman que ya no hay dones. Sin embargo, la Escritura nos enseña que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Jesucristo es el mismo que se le apareció allá a Josué dando instrucción, dando orden, dando dirección, con aquel varón con la espada desenvainada, o el ángel de Jehová, ¿verdad? Aquella teofanía o cristofanía manifiesta en aquellos seres humanos, ¿verdad? Humildes, que ciertamente querían recibir dirección, y el Señor se les apareció. Y luego viene en el Nuevo Testamento y se le aparece al pueblo de Dios, ¿verdad? Como el más hermoso de los hijos de los hombres, y hoy sigue siendo el mismo, haciendo prodigios y milagros y manifestándose de una manera asombrosa a su iglesia. Aquellos que creen que ya no hay milagros, qué triste. ¿Por qué? Porque ¿qué pasará cuando se enferman? ¿Qué pasará si los alcanza el COVID-19, el COVID? ¿Qué va a pasar? Va a ser difícil. Mateo 21:15 sigue diciendo la palabra, pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo Hosana al hijo de David, dice, se indignaron y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí. ¿Nunca leíste de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Y dejándolos salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. El mundo
mi hermano, o aquellos que ya no sienten a Dios, o han alejado a Dios de su vida, de su ministerio, de la iglesia, de los templos, haciendo lo que ellos quieren y lo que Dios manda, tratarán de evitar que el nombre de Cristo sea exaltado. Tratarán de evitar la manifestación de libertad, de dirección, de cobertura, de paz, de gozo, de alegría que debe de existir en el templo de Dios, en la casa de Dios, porque Dios hace lo que Él quiere en lo que le pertenece. Y la iglesia le pertenece a Dios, mi hermano. Al ciego le devuelve la vista, al cojo lo restaura y al alma sedienta lo sacia, al pecador lo transforma, y ese es el más grande milagro, mi hermano, porque ¿cómo éramos nosotros? ¿Cómo vivíamos? Vivíamos en pecado, vivíamos haciendo cosas horrendas, pero el Señor nos transformó. Y seguimos siendo transformados porque el poder de nuestro Dios sigue obrando en nuestras vidas. No que ya lo haya alcanzado, dijo Pablo, pero prosigo para ver si logro asir, para lo cual fui asido. A ver si logro tomar, alcanzar aquello por lo cual fui tomado. Porque el Señor sigue obrando en nuestras vidas. El templo, en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, el templo de nuestro Dios, permitió nuestro Dios que fuera destruido allá por los años 70. Y bien lo dijo Él en su palabra profética, allá en Mateo 24:2, no quedará piedra sobre piedra. Y fue cumplido, el Señor lo cumplió, no quedó piedra sobre piedra. Tal templo se corrompió y en los años 70 fue destruido por el Imperio Romano. Sin embargo, hermanos, la palabra de nuestro Dios nos enseña que nuestro Dios ha hecho un templo mucho mejor en cada uno de nosotros, el cual debemos de cuidar, y aunque nos reunimos en un recinto, en un santuario, no debemos dejar que este templo sea corrompido. Quiero leerle unas citas rápidamente. Bueno, me ayuda mi esposa con 1 Corintios 3, 16 y 17. Yo le voy a leer primeramente 1 de Pedro capítulo 2 versículo 5. Y dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Así que el Señor ha hecho de nosotros piedras vivas para ser edificados en ese templo, en esa casa hoy espiritual. Recuerde que también el apóstol Pablo dijo que Dios no habita en templo hecho por manos humanas. Ahora habita en un templo construido por nuestro Dios, ¿verdad? Realizado por nuestro Dios. El templo físico fue corrompido. También en los tiempos de Daniel, ¿verdad? Habla de cómo se corrompió el templo del Señor también y fue destruido, ¿verdad? El templo también fue corrompido por Antíoco. En los 70 por el general romano Tito fueron corrompidos, pero hoy hace el Señor un templo espiritual. Primero los Corintios 3, 16 y 17, ¿qué dice? Sí, dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Amén. Templo de Dios somos. Templo de Dios somos. El Espíritu de Dios mora en nosotros. Amén. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois, somos el templo de Dios. Es santo, dice la palabra. Hebreos 3:6, por favor. Hebreos 3:6. Así que resaltamos, mis hermanos, el templo sin Dios se corrompe. Pero cuando el templo, el creyente, el cuerpo de Cristo, como le llamamos también a la iglesia, cuando ahí está el Señor, cuando ahí mora Dios, entonces todo tiene sentido y el Señor empieza a obrar.
Hebreos 3:6. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. ¿Quién es la casa? Dice, Somos nosotros. la cual casa somos nosotros. Nosotros somos el templo de Dios, la iglesia de Dios. Sí tenemos un recinto, está cerrado, sí, pero la iglesia eres tú, mi hermano, ahí en casa. La iglesia, mi hermanito, eres tú ahí en familia, ahí postrándose en la sala. Ahora más que nunca, mi hermano, utiliza el altar familiar. Ahora más que nunca, mi hermano, varón, cabeza de familia, hermana, si está sola, mi amada hermana, usted como líder de familia, traiga a sus hijos, traiga a sus nietos y háblele la palabra del Señor. Instrúyalos en el mensaje poderoso del Señor. Oren a nuestro Dios por provisión, por protección, por la presencia del Señor. Si la presencia de Dios está con nosotros, no pasará nada cuando salgamos. No saldremos con temor, con miedo, con angustia. La gente y el mundo tiene miedo y lo entiendo porque es el mundo. Pero aquellos que tienen a Jesús en su corazón no tienen miedo, mi hermano. Confiemos en Dios. Amén. Confiemos en el Señor. Nosotros somos el templo de Dios, mi amado hermano. La casa de Dios somos nosotros. Así que, amado hermano, busquemos la purificación del templo. Hoy todos buscan la limpieza. Hoy todos buscan la pureza de manos, el gel antibacterial, ¿sí? El Lysol, ¿verdad? El alcohol, el jabón, está bien. Esto está bien para el cuerpo, mi hermano, pero hay algo más importante que hacer y no debemos olvidar, que es purificar el templo de Dios. Nuestra vida, nuestro cuerpo. El templo de Dios, el cual eres tú, el cual soy yo, y esto es a través de la presencia de nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida, que se manifieste en nuestra vida y que haga su voluntad en cada uno de nosotros, mi hermano. Si Dios no está en el templo, si Cristo no está en el templo, si Cristo no trae orden al templo, si Cristo no viene y ordena el templo, a veces tiene que sacudirnos y hacer un lazo, un látigo, ¿verdad? Con cuerdas, como dice el sinóptico de este pasaje. Si Él no sacude, si Él no limpia el templo, se harán cosas atroces, erróneas. Pero si Dios está en el templo, Él hará cosas maravillosas como sanidades, restauraciones, milagros. Él puede hacerlo, mi amado hermano, y quiere hacerlo aún en estos tiempos. Ese es el mensaje de hoy, mi hermano. El día de mañana también la intimidad, en el momento, en el tiempo en el que usted pueda ver estos mensajes, vamos el día de mañana a tener también una pequeña meditación, ¿verdad?, en relación a la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué peso tiene la autoridad de nuestro Señor Jesucristo sobre su templo, sobre sus líderes, sobre la iglesia, ¿verdad?, sobre el mundo entero? La autoridad de nuestro Señor Jesucristo. También prácticamente estaremos toda la semana, y es muy importante que, mi amado hermano, si no tiene otra cosa que hacer, decimos estar en casa, entonces veamos las transmisiones. Vamos a estar lunes, martes, miércoles y jueves a las 7 transmitiendo aquí. El miércoles tenemos alabanza, tiempo de alabanza, un tiempo de especiales, un canto especial. Y el viernes más temprano tendremos lo que es el culto de las 7 palabras, ¿sí? Vamos a estar como quiera avisando, anunciando, pero toda la semana vamos a estar, hermanos, tratando de combatir toda esa epidemia de miedo que se está lanzando a través de diferentes medios de comunicación. Es mejor llenarnos del Señor y su presencia. También el día de mañana mi esposa Norma Paredes va a estar lanzando cápsulas, mensajes de esperanza, de vida, de transmisión, ¿verdad?, a través de su página personal, pero también la subiremos, ¿verdad?, a la página de la iglesia, para que tengamos mensajes
y nos llenemos de la presencia del Señor. Y cuando vengan esos tiempos de angustia, que todos los hemos tenido, también yo, mi hermano, pero escuchemos el mensaje, leamos la palabra, escuchemos, ¿verdad?, lo que Dios tiene para nosotros, y el Señor produzca fe, ¿verdad? La fe viene por el oír. Es mejor escuchar el mensaje, la palabra del Señor, que escuchar lo que el mundo está haciendo allá afuera. Satanás está haciendo estragos allá afuera, y es mejor escuchar lo que Dios tiene para nosotros que lo que el mundo nos está diciendo el día de hoy. Así que llenémonos de fe. No sé si quieres decir algo. Pues es una gran bendición, hermanos, poder seguir adelante, ¿verdad? A pesar pues de todo esto que pues sí nos tiene algo tristes, pero sabemos que el Señor tiene el control y que muy pronto va a pasar esto, y pues bueno, solamente va a quedar en un recuerdo, ¿verdad?, de que hacíamos los cultos virtualmente, y pronto la iglesia estaremos juntas otra vez. Y pues nada más, ¿verdad? Como decía mi esposo, a partir de mañana martes, por ahí subí una invitación para nuestras hermanitas, ¿verdad? Es un espacio para mujeres que cada martes, ¿verdad?, voy a estar subiéndolo. Voy a subir los videos desde temprano, así es que pues a la hora que usted se conecte, ¿verdad?, pues va a estarse ahí repitiendo, entonces para que pues no se le olvide, ¿verdad?, y pueda estar al pendiente, porque es un espacio muy hermoso, ¿verdad? Son, si a lo mucho, 15 a 20 minutos lo que va a estar durando cada meditación, pero es un espacio, ¿verdad?, que el Señor puso en mi corazón para nosotras como mujeres, y pues le he titulado a este espacio Unidas en Espíritu, con diferentes temas que vamos a estar viendo. Entonces mañana no se pierda de estarlo viendo ahí en su Face. Amén. Gracias a Dios por todas las personas que se han conectado y están viendo esta transmisión. Esperamos que sea de bendición y puedan compartirlo a alguien en su muro, que alguien pueda recibir un pequeño mensaje de esperanza, de aliento. Dios les bendiga enormemente, Dios bendiga sus vidas, iglesia, Dios les bendiga, les amamos, les extrañamos, ¿verdad? Es una bendición que pues de alguna manera podamos dar el alimento a ustedes. Gracias por estarnos, pues estar viendo esta transmisión. Y bueno, el día de mañana, con la ayuda y el favor del Señor, pues nos veremos por aquí a las 7 de la tarde. Dios me los bendiga en gran manera, mis hermanos, y gracias. Bien.